De hoy vamos a explicar la actividad a desarrollar en esta segunda parte de la GA3 de nuestro curso. Entonces vamos a iniciar revisando dónde podemos encontrar la actividad a desarrollar para esta semana. Les recuerdo que las actividades de GA2, ¿cierto? Ya fueron, bueno, tienen plazo hasta el martes de poder enviar. Tienen que enviar un video, un folleto y también la presentación de un cuestionario. Son las tres actividades a desarrollar. Entonces, en este momento, ya terminamos esta guía de aprendizaje 2 y ya nos vamos a realizar la guía de aprendizaje 3. En esta parte tenemos esta primera parte para desarrollar. El día de hoy voy a explicar la temática relacionada al desarrollo de este cuestionario. Para ingresar, nos ubicamos en la guía de aprendizaje 3, le damos bueno, presentar y aquí vamos a encontrar algunas preguntas donde tenemos que completar con el verbo correspondiente. Vamos a encontrar también algunos audios, vamos a encontrar también un texto, ¿sí? Por aquí tenemos un texto como tal y de acuerdo a ese texto pues vamos a ir respondiendo falso o verdadero. Como ustedes se pueden dar cuenta, dentro de esta guía de aprendizaje y dentro del cuestionario, lo que vamos a evaluar es el presente simple, que ya lo vimos en la clase pasada, y aparte de eso, vamos a revisar lo que es el pasado simple. Mire que estas expresiones que encontramos aquí hacen referencia a lo que es el pasado simple. Entonces, recordemos, vamos a guía de aprendizaje 3 y acá vamos a encontrar lo que es el cuestionario. Damos clic, perdón, en GA3, aquí cuestionario GA3, damos clic y ahí ya podemos ingresar a realizar las actividades. Es bien importante que tengamos en cuenta que las actividades anteriores están hasta el 14 de mayo. De ahí ya no hay posibilidad de poderles recibir. Súper importante también es que podamos tener en cuenta que para la aprobación digamos, de nuestros RAPs, todas las tres actividades deben estar en aprobado para yo poderlo aprobar dentro de Sofía Plus. ¿Listo? Sí, súper recomendación es que realicen estas actividades porque después vamos a tener problemas, ya cuando estén en la etapa productiva deben tener absolutamente todo aprobado. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna pregunta con la realización de esta primera actividad? Instructora, las que acabamos ya, ¿tienen plazo hasta el domingo o hasta cuándo? Hasta el 14 de mayo, porque yo ya tengo que entregar el reporte. Ah, vale, sí, señora, gracias. Vale, con gusto. Recordemos que ahí vamos a encontrar también las grabaciones de las sesiones en línea para que ustedes puedan revisar qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar explicando lo que es el pasado simple. Para ello vamos a mirar un pequeño video. ¿Sí escuchan el audio?
¿Sí? Yes. Ok, thank you. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed o believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una y, se cambia la y por una i. Por ejemplo, study, studied o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, Was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. ¿Cómo será que sería la respuesta correcta dentro de estas tres? Anna did not is with me. Anna was not with me o Anna not was with me. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Hola. Bueno, en este caso, para estuvo, que viene del verbo estar, sería was not. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta aquí?
Hola. Bueno, entonces continuemos con la explicación. Como les estaba mencionando, en el pasado simple vamos a necesitar de un sujeto, quien es la persona quien realiza la acción. Vamos a necesitar un verbo en pasado y un objeto o un complemento. Dentro de ella podemos utilizar algunas palabras de tiempo que nos indica en qué momento ocurrió esa acción. Entonces podemos utilizar expresiones como ayer, ayer por la noche o anoche, hace una semana. Podemos mencionar en qué año se realizó esa acción. Puedo decir el año pasado o también hace mucho tiempo. Entonces, primero, como les mencioné, necesitamos un sujeto y un verbo en pasado. Debemos tener en cuenta que los verbos en pasado se dividen en dos. Uno que son los verbos regulares y los otros son los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que yo les agrego ed o de al final para formar el pasado. ¿Sí? Y los verbos irregulares son aquellos verbos que cambian totalmente o se mantienen igual. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el verbo bring, que es traer, y el pasado sería brought, trajo. Tenemos el verbo levantarse, wake, y se levantó sería walk, ¿sí? Tenemos algunos verbos, ¿cierto? Que simplemente cambian una letrica. Por ejemplo, begin y began. O por ejemplo, ring, rang. O por ejemplo, tenemos este de sing, que es cantar, y cantó sería sang. Aquí tenemos también otro ejemplo, became, become, became, ¿sí? Y tenemos otros verbitos que son iguales tanto en infinitivo como en el pasado. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo bet, que es apostar. Entonces, bet, costar, que sería cost y cost. O, por ejemplo, el verbo herir, hurt, hurt. Entonces, mire que son iguales, se escriben de manera igual. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo es un verbo regular, es decir, que le agregamos ed, o cuando es irregular, que cambia totalmente? ¿Sí? La única manera es de aprendernos los verbos irregulares, porque no hay ninguna directriz, no hay ningún lineamiento que nos diga que si el verbo termina en alguna letra o si se pronuncia de alguna manera, cambie totalmente o los podamos distinguir, ¿sí? ¿Me dan un segundo, por favor? Bueno, entonces, como les venía diciendo, la única manera de poder identificar si un verbo regular es irregular o regular, hay que aprenderse estos verbos irregulares o identificarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo formo yo el sujeto, la oración?
un sujeto, el verbo en pasado, y le vamos a agregar una expresión de tiempo. Estas expresiones de tiempo me indican en qué momento del pasado ocurrió esta acción. Entonces, tenemos last, que significa pasada. Entonces, la semana pasada, perdón, la noche anterior, la semana pasada, el fin de semana pasado, el mes pasado, el año pasado o el pasado lunes, por ejemplo. Aquí también lo podemos modificar por los días. Entonces ustedes ahí pueden jugar si quieren mencionar que si fue la noche, la semana, el fin de semana, en algún mes en específico, en un año en específico o en algún mes en específico. Entonces, colocamos last primero y luego colocamos noche, semana o fin de semana. Luego tenemos ago. Ago significa hace, ¿sí? Y este hace va a ir al final de la expresión. Entonces, por ejemplo, aquí dice hace 10 minutos, hace una hora, hace 3 días, ¿sí? Hace una semana, hace un mes, hace un año. Entonces recordemos, last significa pasada, por ejemplo, la semana pasada. Tenemos ago, que significa hace, entonces, por ejemplo, hace 10 minutos. Yo puedo decir, hace 10 minutos inició la clase. Entonces, de clase, yo puedo decir the class started 10 minutes ago. Mire aquí. La clase inició hace 10 minutos. Ahí lo podemos utilizar. Y tenemos yesterday. Entonces tenemos ayer, ayer en la mañana, ayer en la tarde, ayer en la noche, hace 2 días o ayer en la noche. Ahí dependiendo de cómo lo podamos utilizar. Hay que tener en cuenta que todas estas oraciones, todas estas expresiones generalmente van al final de la oración, como lo podemos observar aquí en este ejemplo. Entonces, yo jugué, mire que aquí tenemos la E de básquetbol ayer en la tarde, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, No, teacher. señora. Listo, gracias. Bueno, ahora, antes de hacer los ejercicios, vamos a realizar una oración. Entonces, por ejemplo, ¿cómo digo yo? El año pasado terminé de estudiar. ¿Cómo diría esta oración? ¿Quién terminó de estudiar? Yo, ¿cierto? Entonces yo, I finished. Esta como es un verbo regular, entonces le agrego ed. I finished to study the last year. Entonces mire que aquí tenemos el verbo en pasado, es un verbo regular. Y aquí estoy mencionando mi expresión de tiempo, que es el año pasado, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿hace cuánto terminó de trabajar? Entonces, I finish o I end to end working. Por ejemplo, 1 hour ago.
mire que aquí nos hace falta el verbo con ed. Entonces, I ended working 1 hour ago. Terminé de trabajar hace 1 hora. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un verbo irregular. Por ejemplo, el verbo comprar. Entonces, comprar en infinitivo es buy, pero el pasado es bought, ¿cierto? Entonces, Sandra compró un carro el mes pasado. ¿Cómo digo yo que Sandra compró un carro el mes pasado? ¿Quién me quiere decir? Sería Sandra bought a car last month. Sandra bought a car last month. Muy bien, excelente. Sandra, aquí se está, bought a car last year. Muy bien. Entonces observemos que aquí tenemos el verbo en pasado, ¿cierto? Y el pasado del verbo comprar es bought, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vayan a escribir una oración o cuando hagan el cuestionario, deben tener en cuenta estos verbos irregulares para saber si les agregan ed o cambia totalmente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé, señora. Listo. Ahora, en el caso de que yo quiera decir que ella no compró, entonces voy a utilizar el auxiliar did not. Entonces, Sandra did not buy a car last month. Como pueden observar, cuando yo hago la negación, le agrego el did not, que significa no, y el verbo vuelve digamos, como a su estado infinitivo, sin conjugar, ¿sí? Entonces, cuando estamos afirmando, voy a utilizar el verbo con ed, el verbo en pasado, pero si estamos haciendo una negación, entonces el verbo no cambia, sino que él queda tal cual como lo encontramos dentro de su forma infinitiva. Ahora, ¿cómo quedaría esta oración en pasado? Perdón, en negación. ¿Cómo quedaría esta oración en negación? Pues creo que quedaría I did not end working 1 hour. No sé cómo pronunciar el último. 1 hour ago. ¿Me la puede repetir, por favor?
one did not and working one hard work, Hour creo. ago. Ajá. Exacto. Entonces, I didn't and working 1 hour ago. Entonces, observemos que esta ed ya no la colocamos. ¿Por qué? Porque estamos negando. Y en negación, mire que el verbo no está conjugado en pasado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Listo. Vamos a ver cómo se hace la pregunta. ¿Cómo yo hago una pregunta en pasado? Aquí vamos a necesitar un auxiliar que es did. Y ese did va a ir al inicio de la oración. Entonces, por ejemplo, did you go to Cali last month? ¿Fuiste a Cali hace un mes o el mes pasado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fueron a Cali el mes pasado? Si su respuesta es no, entonces no, I didn't. Y esta sería la abreviación. Si yo no quiero escribir todo el did not, puedo abreviarlo de esta manera. Si su respuesta es sí, entonces yes, I did. Entonces, observemos que para la pregunta voy a utilizar el did al inicio de la oración. Mire que el verbo no está conjugado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo digo que yo fui a Cali el mes pasado? ¿Cómo digo esto en inglés? Yo fui a Cali el mes pasado. Hello. ¿Cómo digo yo fui a Cali el mes pasado? Observemos que el verbo go es irregular. Y para decir fui, mire que el pasado es went. Entonces nos vamos acá. Entonces, I went to Cali the last month. Yo fui a Cali el mes pasado. Entonces, mire que aquí yo estoy afirmando de que sí lo hice. Y como lo estoy afirmando, por eso utilizo el verbo en pasado. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar algunas actividades para que podamos ensayar un poco. Bueno, miremos este. Bueno, hagamos otro más. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Vamos a completar usando el presente, el pasado simple. Como digo que yo no lo llamé. No lo llamé a él, sino que la llamé a ella. ¿Cómo digo eso en inglés?
Mire que esta primera está en negación. Entonces sería la A, found and didn't found. O la B, didn't found y found. La C, don't found. O la D, doesn't found. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Perdón, voy a revisar si realicé la acción. Así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a completar? La A. Ok, aquí, Natalia, ¿por qué no sería la A? Te explico. Porque mire que aquí este not me quiere decir que esa oración debe ir en negación. Y mire que esta primera no está en negación. ¿Qué auxiliar necesitamos para negar? ¿Mm? ¿Cuál era ese auxiliar que necesitamos para negar? ¿Será doesn't? ¿Será don't? ¿O será didn't? ¿Cuál acabamos de ver? Didn't. Exacto. Entonces, la respuesta sería didn't phone. Tenemos la siguiente pregunta. Complete la oración en pasado. Entonces, it llovió todo el día. Ayer llovió todo el día. ¿Cuál creen ustedes que sea? Rain, rained, cold, or loved. Ujú. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? ¿Mm? ¿Qué oraciones o qué verbos están en pasado? ¿Qué verbos están en pasado de los 4 que hay aquí? Hola, ¿están ahí? La B. La B. Muy bien. Bueno, vamos a realizar la siguiente. Bueno, hagamos la siguiente para qué. Vamos a completar la siguiente oración usando el pasado simple. Entonces nos dice que su y que esa oración está en negación con el verbo go. A la escuela, entonces dice que su no fue a la escuela ayer. Ella fue al cine. ¿Cómo digo que ella no fue a la escuela? ¿Será didn't go? ¿Será don't go? ¿O doesn't go?
¿Qué auxiliar utilizamos para la negación? Ya la miramos en una oración anterior. Teacher, sería la A. En este caso sería la A, muy bien. Didn't go para decir que ella no fue a la escuela. Y el pasado de go para decir que ella fue sería went. Muy bien. Esto ya nos quedan poquitas. Complete la siguiente oración en pasado. Alejandra quiso, decidió, voló o estudia para aprender cómo volar. La D. ¿Y será que esta está en pasado? Está en presente. Exacto, entonces esta no nos sirve. Nos queda wanted, decided y flew. ¿Cuál sería? ¿Será que quiso aprender a cómo volar o decidió aprender cómo volar? ¿Cuál creen ustedes? ¿Será La que B. la ven? La Ok, bueno, vamos con... Yes. Ok, bueno. Bueno, muy bien. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Con respecto al tema, con respecto a la actividad, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Teacher, no, por el momento no. Todo ha estado Pregun- quedando claro. Listo. Entonces, vamos a hacer una última actividad, ¿sí? Relacionada al pasado, simple. Y ya con eso terminaríamos la actividad. Entonces, me dan un segundito, por favor. Listo, vamos a hacer esta última actividad y ya con eso damos por terminada la sesión. Listo, vamos a tener 10 oraciones y vamos a utilizar el verbo en pasado correcto. Entonces tenemos el verbo encontrar. ¿Cómo digo encontró en inglés? Find, found or finded. ¿Cómo creen ustedes que se diga encontró en inglés? Este es un verbo irregular. Fin de. Found. En este caso es found el pasado de find, porque es un verbo irregular. Bueno, cuando yo tenía 4 años, mis mejores amigos eran Lucy y Tom. ¿Cómo digo eran en inglés? Was, Where. were. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente. Last Friday, we
a delicious pasta. El pasado viernes nosotros comimos unas pastas deliciosas. ¿Cómo digo comimos? Ate, eat o eat it. Creo que es A. Eat. La Exactamente, es ate. Sin conjugar es eat y conjugado es ate. Este último, el moradito, no existe. Siguiente. I live in Mendoza. But now I live in Buenos Aires. Dice que el año pasado yo vivía en Mendoza. Ahora yo vivo en Buenos Aires. Mire que tenemos la primera en pasado y esta segunda en presente. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? roja. Live, like, live y like. Oh, Exactamente. El pasado de live es lived con D. Y en presente no iría conjugado. Muy bien. Vamos con la siguiente. 5 years ago, my favorite food was, were, or is pizza. Now it is pasta. Creo que es was. Was. Muy bien, excelente. En este caso sería was. Last year, my mother has, or my mother had, or my mother have really long hair. ¿Cómo digo que Ha. tenía? Had. Has. Bueno, este has had, es como para que- presente. Este have también es para presente. El pasado de have es had. Muy bien. Vamos con el siguiente. I always toast with butter for breakfast. ¿Cómo era el verbo comer? Eat. Eat. Yo siempre como tostadas con mantequilla para el desayuno. Muy bien. Mi padre vive en Quilmes. My father lives or live. Live. Es live. Muy bien. Con ese porque todavía vive allá. Bueno, tenemos las últimas dos. My father in Berazategui 2 years ago. Aquí la estrategia es que ustedes puedan evidenciar, por ejemplo, mire que aquí no tenemos ninguna expresión de tiempo que nos indiquen que es pasado. Entonces, cuando no tenemos esas expresiones de tiempo, probablemente esas oraciones sean en presente. Mire que aquí esta expresión de tiempo me está diciendo que fue hace 2 años. ¿Qué quiere decir? Que esa oración es en pasado. ¿Cómo digo que mi padre vivió en Berazategui hace 2 años? La live. Live. Living. Exacto, sería Living. Las lived. Muy bien. Y tenemos la última, que sería yesterday I played Among Us and I killed or kills the impostor. ¿Cuál sería aquí? Quille. Killed.
Muy bien, excelente. Excelente, en esta nos fue muchísimo mejor que en la anterior. Les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o todo está totalmente claro? Está claro. Listo. Entonces, si está claro, pues eso es todo lo que necesitamos saber. Ya estamos súper preparados para presentar nuestro examen o nuestro cuestionario de GA3. ¿Listo? La mayoría de las 10 preguntas, 7 son sobre el pasado simple y vamos a encontrar algunas oraciones en presente que ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces, si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, quiero agradecerles por su asistencia el día de hoy y que les vaya muy bien en el cuestionario. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye, teacher. Teacher.